Buenos días, profesor Fabián Luna. A mí me correspondió el texto narrativo en la exposición. Y pues la parte que me tocaba era de relato corto o relato breve. ¿Qué significa? ¿De qué nos habla? Que es una nueva tipología textual. Se considera relato corto o relato breve aquel que presenta una acción superior y una extensión en el cuento, lo cual esto lo hace más corto que una novela o que un mismo cuento. El relato es un género narrativo compuesto por obras literarias que cuentan historias breves y compactas en las cuales la fuerza de los sucesos se hacen detalles más importantes, son más largos que los cuentos y más cortos que una novela. Entonces esto es lo que me quiere decir, me quiere hablar de relato corto o relato breve, ya que esta tipología apenas está firmemente delimitando y está en un género que está en alza, no ha consolidado firmemente. Entonces eso lo hace un poco apenas llamativa, apenas se está empezando a implementar en todo lo que es el texto narrativo e informativo. Ensayo literario. Los ensayos literarios se diferencian de los ensayos científicos y los ensayos académicos, en que la opción y el estilo personal del autor tienen una gran importancia, lo que hace eminentemente subjetivo, ¿cierto? Los ensayos literarios suelen presentar características relacionadas con el ámbito literario, como el uso de figuras tales como la metáfora o la metonimia. La metáfora o la metonimia. Atención a la forma del texto como al contenido que se presenta. Entonces, ¿qué nos quiere hablar? A veces referimos simplemente como ensayo una disertación breve y en prosa, que analiza o reflexiona a torno a un tema de libre escogencia. O sea, yo puedo hablar de lo que yo quiera. El ensayo que yo voy a hacer, tengo la libertad de escoger un tema o algo a que yo lo quiera asociar y escribir espontáneamente todo lo que yo quiera hablar. Y abordaje por parte del autor. Se lo considera uno de los géneros literarios junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia, heredero de la didáctica y por lo tanto emparentado con la enseñanza. En este tipo de ensayos podemos manejar cualquier tipo de tema, como le venía explicando, y hablar todo lo que nosotros queramos sobre ese tema. Acá lo que importa es lo que el autor nos hable. Texto dramático. Se concibe texto dramático predominantemente aquel que se concibe a modo de diálogo y pretende ser representado espontáneamente y directamente. En el texto dramático se asocian generalmente al teatro y se caracterizan por su naturaleza dialogada, por ser espontáneos y por tener un espacio y tiempo limitado. El texto dramático también es un texto escrito de carácter literario, dispuesto para una presentación en un escenario, como yo les estaba hablando ahorita, en un tiempo, un escenario espontáneo, límite de tiempo y un espacio donde podamos hablar y explicar este texto lo mejor posible, de la manera más fácil. Es un elemento de forma que parte de un proceso de comunicación que se dirige a la presentación y la lectura. En el teatro, el acto comunicativo se complica bastante. El principio existe 3 emisores: autor, director y autores, y la obra parte del mensaje y se dobla en 2 textos. El texto literario dramático pues contiene dramaticidad, el carácter que comparte con la narración y la lírica. Y el texto espectacular, teatral, que presenta la teatralidad exclusiva de él, como el texto dramático y la presentación, ¿sí? Textos periodísticos. Los textos periodísticos son aquellos que pretenden informar de unos hechos que han ocurrido en la realidad. Sin embargo, que no se trate de hechos ficticios no significa que este tipo de textos
no deben cumplir con unas reglas narrativas que lo hagan atractivos y fáciles de leer. Uno de estos ejemplos cuál es cuando vemos en un periódico o en alguna noticia, que nos haga atraer, que nos haga interesar en leer esa parte. Es, por ejemplo, un ejemplo, debido a las sanciones de Rusia, abre las puertas a exportaciones de alimentos a Latinoamérica. Entonces esos son temas de interés que a uno le llaman la atención para poder leer. O también, norte de Chile sería golpeada por otro megaterremoto según expertos. Entonces uno se interesa en ese tema, en mirar qué puede suceder, quiénes hablan sobre eso, quiénes creen que puede llegar a suceder. También los textos periodísticos son orales, escritos o iónicos. Según su forma elocutiva, son expositivos o argumentativos, y según su función, apelativos, e informa atractiva para llamar la atención del receptor. O sea, el receptor, ¿quiénes somos? Nosotros, los que estamos leyendo la noticia, a los cuales nos interesó, el cual puede aparecer apoyado por ilustraciones que poseen el propósito de reforzar la expresividad. ¿Qué puede ser eso? Imágenes o hechos que expertos nos explican de cómo puede llegar a suceder, ¿cierto? Los puntos claves del lenguaje periodístico son la inmediatez, o sea, tienen que ser muy rápido, el interés social, lo cual se manifiesta por medio de un lenguaje asequible, fluido, para que el mundo lo entienda, lo capte y lo memorice. Entonces esto es una parte del texto periodístico, algo que nos da a entender, algo que nos atrae algún tema, ya no sea ficticio como dice, o sean hechos reales, pero lo importante es eso.